Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio. Mi nombre es Elías Rodríguez Rodríguez, estudiante del cuarto cuatrimestre de la licenciatura en Derecho en el Tecnológico Universitario de Playacán. Hoy abordaremos uno de los instrumentos más importantes del Estado mexicano, el presupuesto de egresos de la Federación, mejor conocido como el PEF. ¿Sabías que cada peso que gasta el gobierno federal debe estar previamente autorizado y fundamentado en la ley? Hoy descubriremos cómo funciona este mecanismo, cuáles son sus principios constitucionales y cómo se estructura el gasto público de México. ¿Qué es el presupuesto de egresos? Empecemos por lo básico. El presupuesto de egresos de la Federación es el documento jurídico y financiero que establece las erogaciones que realiza el gobierno federal entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada año. En términos sencillos, es el plan anual de gastos del gobierno. Especifica cuánto dinero se destinará a educación, salud, infraestructura, seguridad y todos los demás rubros que requieren recursos públicos. Pero esto no es un simple documento administrativo. Según la tesis aislada 2005200 de la décima época, emitida por los tribunales colegiados del circuito, el PEF es una norma jurídica en sentido formal y material, lo que significa que tiene fuerza vinculante para todos los ejecutores del gasto. El PEF o PEF no nace de la voluntad arbitraria del gobierno, sino que se fundamenta en principios constitucionales muy claros. Veamos los más importantes. Principio de legalidad presupuestaria. El artículo 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece: no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el presupuesto o determinado por la ley posterior. Esto significa que todo gasto debe estar previamente autorizado. Ningún funcionario puede decir o decidir gastar dinero público sin que ese gasto esté contemplado en el presupuesto aprobado o en una ley específica. Principios del artículo 134 constitucional. El artículo 134 de la Constitución establece que los recursos económicos de la Federación se administrarán con 5 principios fundamentales. Primero, eficiencia. Optimizar el uso de los recursos para obtener mejores resultados. Segundo, eficacia. Cumplir con los objetivos y metas establecidos. Tercero, economía. Ejercer austeridad en el gasto, evitando dispendios innecesarios. Cuarto, transparencia. Rendir cuentas claras sobre el uso de los recursos públicos. Y 5, honradez. Actuar con probidad y rectitud en el manejo del dinero público. Fundamentos del Congreso. El artículo 74, fracción 4 de la Constitución, otorga a la Cámara de Diputados la facultad exclusiva de aprobar anualmente el presupuesto de egresos de la Federación, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyecto enviado por el Ejecutivo Federal. Además, el artículo 73, fracción 8, faculta al Congreso para establecer las bases sobre las cuales el Ejecutivo puede celebrar empréstitos, aprobar esos empréstitos y reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Esto es fundamental porque una parte del presupuesto puede financiarse mediante deuda pública. Estructura y clasificación del gasto. Ahora bien, el presupuesto no es simplemente una gran bolsa de dinero que se reparte al azar. Tiene una estructura muy precisa y una clasificación detallada. El clasificador por objeto del gasto es un sistema que ordena y detalla las erogaciones según su naturaleza. Imagina que es como un catálogo
que se agrupa en categorías específicas, siendo las siguientes: servicios personales, salarios y prestaciones de servidores públicos, materiales y suministros, artículos de oficina, combustibles y alimentos, servicios generales, servicios de limpieza, vigilancia, telecomunicaciones, transparencia y subsidios, apoyos a estados, municipios y sectores sociales, bienes muebles e inmuebles, compra de equipo, vehículos y edificios, inversión pública, construcción de carreteras, hospitales y escuelas, deuda pública, pago de intereses y amortización de préstamos. Esta clasificación permite un control preciso y facilita la rendición de cuentas, porque podemos saber exactamente en qué se está gastando cada peso. Elementos del presupuesto. El PEF se integra por varios elementos fundamentales. Primero, estructura programática. Organiza el gasto por programas y proyectos específicos, vinculados a objetivos y metas medibles. Segundo, clasificación administrativa. Distribuye los recursos entre las diferentes dependencias y entidades del gobierno federal. Tercero, clasificación funcional. Agrupa el gasto según las funciones del Estado, como educación, salud, defensa y justicia. Y cuarto, clasificación económica. Distingue entre el gasto corriente, o sea, la operación del gobierno, y el gasto de capital, o sea, inversión e infraestructura. El proceso presupuestario. El proceso no aparece mágicamente. Hay un proceso muy detallado para que se desarrolla a lo largo de varios meses. Veamos cómo funciona. Marco legal del proceso. El proceso presupuestario se rige principalmente por la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que reglamenta los artículos 74, fracción 4 y 75, 126, 127 y 134 de la Constitución. También intervienen otras leyes importantes como la Ley de Planeación, artículos 7 y 27, que vincula el presupuesto con el Plan Nacional de Desarrollo, y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 31, que establece las facultades de Secretaría de Hacienda para formular el presupuesto. Calendario presupuestario. El proceso sigue un calendario muy preciso. Febrero a agosto, el gobierno elabora la estructura programática, identifica prioridades y prepara los anteproyectos. Agosto, se determinan los techos financieros, es decir, los montos máximos que podrá gastar cada programa, proyecto o dependencia. 8 de septiembre, el Ejecutivo Federal presenta el proyecto PEF a la Cámara de Diputados. Septiembre a noviembre, los diputados analizan, discuten y modifican el proyecto. Se llevan a cabo audiencias públicas con funcionarios. Antes del 15 de noviembre, la Cámara de Diputados debe aprobar el PEF. Si hay cambios de gobierno federal, la fecha límite se extiende hasta el 15 de diciembre. 1 de enero, entra en vigor el presupuesto para el ejercicio fiscal. Proyección y cálculo de gastos. La proyección de gastos no es arbitraria, se fundamenta en estimación de ingresos, principalmente de impuestos como el ISR y el IVA, ventas de petróleo y otros ingresos gubernamentales. Obligaciones legales. Gastos que por ley deben cubrirse como salarios, pensiones y servicios de la deuda. Prioridades nacionales. Objetivos estratégicos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo. Y contexto económico.
inflación proyectada, crecimiento económico esperado y situación de las finanzas públicas. Deuda pública y servicio de tesorería. Dos aspectos cruciales del presupuesto son el servicio de la deuda pública y las funciones de la tesorería. Analicémoslos. El servicio de la deuda pública. La Ley Federal de Deuda Pública, en sus artículos 4, fracción 5, y del 9 al 16, regula cómo el gobierno puede contraer deuda para financiar sus actividades cuando los ingresos tributarios no son suficientes. El servicio de la deuda comprende dos elementos. Primero, el pago de intereses, el costo de haber pedido préstamo de dinero. Amortización del principal, la devolución del dinero que se pidió prestado. Este gasto es prioritario y no puede dejarse de pagar, porque afecta la credibilidad del país y su capacidad para obtener financiamiento futuro. Los artículos 23 a 26 de la misma ley establecen los mecanismos de registro y control de estas obligaciones. Funciones del Servicio de Tesorería. El Servicio de Tesorería de la Federación, regulado en el artículo 31 de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, tiene funciones esenciales. Primero, recaudar los ingresos, cobrar impuestos, derechos y demás contribuciones. Segundo, custodiar fondos, mantener seguros los recursos del gobierno. Tercero, efectuar pagos, realizar las erogaciones autorizadas en el presupuesto. Cuarto, llevar la contabilidad gubernamental, registrar todas las operaciones financieras del gobierno. Y cinco, gestionar la liquidez, asegurar que haya dinero disponible cuando se necesite hacer pagos. Además, la Ley de Adquisiciones y Obras Públicas en sus artículos 7, 17 a 27, 84 y 85 regula cómo debe ejercerse el gasto cuando el gobierno contrata bienes, servicios u obras, estableciendo procedimientos de licitación pública para garantizar su transparencia y competencia. Efectos del presupuesto en la vida nacional. Finalmente, es fundamental entender que el presupuesto no es solo un documento técnico, tiene efectos profundos en la vida de todos los mexicanos. Efectos económicos. El gasto público es uno de los motores de la economía. Cuando el gobierno invierte en infraestructura, genera empleos, dinamiza sectores productivos y mejora la competitividad del país. Un presupuesto bien diseñado puede estimular el crecimiento económico, contrarrestar crisis económicas mediante gasto contracíclico, fomentar sectores estratégicos, mantener la estabilidad macroeconómica. Efectos sociales. El presupuesto es también un instrumento de política social. La forma en que se distribuyen los recursos refleja las prioridades del Estado en materia de reducción de la pobreza y desigualdad, acceso a la educación y salud de calidad, protección de grupos vulnerables y también desarrollo regional equilibrado. Efectos financieros. La manera en que se financia el gasto tiene consecuencias importantes. Un endeudamiento excesivo puede comprometer las finanzas futuras. Un gasto deficitario puede generar presiones inflacionarias. La sostenibilidad fiscal afecta la confianza de inversionistas y mercados. Por eso, la Ley Federal del Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria establece criterios de responsabilidad fiscal como límite al déficit y requisitos de transparencia en el endeudamiento. Por último, ya hemos recorrido
Los elementos fundamentales del presupuesto de egresos de la Federación. Recapitulemos un poquito lo más importante. El PEF es una norma jurídica vinculante, no un simple documento administrativo. Se fundamenta en principios constitucionales claros: legalidad, eficiencia, eficacia, economía, transparencia y sobre todo honradez. Tienen una estructura detallada que permite control y rendición de cuentas. Su elaboración sigue un proceso riguroso de varios meses, con participación del Ejecutivo y el Legislativo. Sus efectos trascienden lo técnico e impactan directamente la vida económica, social y financiera de nuestro país. Como ciudadanos, es fundamental que conozcamos estos mecanismos, porque el presupuesto es, en última instancia, la forma en que se decide qué se hará con nuestros impuestos. La transparencia y la participación ciudadana en el debate presupuestario son esenciales para una democracia sana. Recuerden que pueden consultar el presupuesto de egresos vigente en el portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y pueden dar seguimiento a su ejecución a través de la cuenta pública que se presenta cada año. Hasta aquí hemos terminado con este episodio. Muchas gracias por acompañarnos y escucharnos. Los esperamos en la próxima entrega.